Muy buenos días. En esta ocasión estamos con el arquitecto Cristóbal Valdés, que nació en La Vega y es uno de nuestros más importantes arquitectos contemporáneos del país, quien ha construido obras como el Monte Mirador, frente al Mirador Sur, 4 hospitales en Panamá y diversas obras residenciales, turísticas, el hotel Bávaro Beach en Bávaro, entre otras obras importantes en nuestro país. Vamos a conocer su vida y su obra a través de la entrevista que le haremos junto con Leticia de nuestra clase de Patrimonio Arquitectónico Moderno. Y la primera pregunta dice, ¿cuándo y dónde usted nació? Hace mucho tiempo. No tiene que decir el año, sino el mes. Pero no tengo ningún problema. 29 de mayo de 1947 en La Vega, en la ciudad culta y olímpica de La Vega Real. Exactamente. Segunda pregunta, Leti. ¿Dónde estudió y por qué decidió estudiar arquitectura? Bueno, yo estudié la primaria y la secundaria toda en el Colegio Don Bosco, después que nos mudamos. Yo hablándole del Colegio Don Bosco allá afuera. Desde Santo Domingo, desde La Vega, la familia se mudó hacia acá y entonces entramos en el Colegio Don Bosco desde muy pequeño, el tercer año de primaria, y estuvimos hasta el cuarto año de bachillerato. Y entonces, bueno, pues ahí estudiamos toda la primaria y la secundaria. Luego de graduado, empezamos a estudiar arquitectura en la UAS. ¿Por qué arquitectura? Para serte sincero, yo no te puedo decir que yo era un gran dibujante o que tenía no sé, o sea, no, realmente en mi memoria no tengo ninguna razón específica de por qué razón arquitectura. Lo que yo sí sabía era lo que no quería. Yo no quería nada que tuviera que ver con ciencias de la medicina, nada de eso. Eso sí no soportaba. Yo digo Dios. La química, ese tipo de cosas, nada de eso. Para eso sí yo sabía que no daba. Yo no tenía como el corazón, el ánimo para poder enfrentarme a situaciones como se enfrentan los médicos. Entonces, empecé a estudiar en la UAS. Cuando empecé a estudiar en la UAS, se suspendió se cerró la universidad porque empezó la revolución del 65. Conseguí una beca porque yo trabajaba con un grupo estudiantil, dentro de un grupo estudiantil, era dirigente estudiantil de la Juventud Social Cristiana, y entonces a través de los jesuitas conseguí una beca para irme a estudiar a España. Estuve un año en España, en la Universidad Central de Madrid. De ahí, cuando abrieron la universidad de nuevo, regresé al país y empecé de nuevo en la UAS. Estuve un año, pero tenía problemas con ese experimento que empezaba en la UAS del colegio universitario, etcétera, probando cosas. Y entonces, después que yo tengo un año estudiando en el colegio universitario, resultó que decidieron que había que ponerle un semestre más, unas cuestiones de esas. Entonces decidí que no iba a seguir estudiando. Entonces, mi papá, como es natural, dijo que eso no era posible, pero que había una nueva universidad que habían creado, que era la UNFU, y que el decano de arquitectura era amigo de él, y que si yo quería yo podía ir. Entonces fui, y entonces me entré a la UNFU, y entré en el primer grupo de estudiantes de arquitectura. En el 1971 me gradué de arquitecto, de la primera promoción, el primer graduado de la Escuela de Arquitectura de la UNFU. Me gané una beca Fulbright para ir a estudiar a Estados Unidos una maestría. Estuve 2 años en Kent State University en Cleveland, haciendo la maestría. Luego de la maestría regresé al país como profesor de la universidad. Y ahí en adelante es historia. Sí. Usted, bueno, como que contestó la siguiente pregunta.
si tenía posgrado, maestrías o estudió fuera del país. Bueno, pero además de eso, cuando yo regresé al país, yo trabajaba a tiempo completo en la universidad y era director del departamento de urbanismo. Entonces, la universidad al año siguiente de yo, o a los 2 años de estar aquí, no, al año siguiente, en el 74, yo regresé en el 73, me consiguió una beca para ir a estudiar administración urbana a Europa, que era fundamentalmente en Bélgica, en Bruselas, que fue una experiencia extraordinaria porque esa administración urbana, el programa era estar una semana en Bruselas y fueron 4 meses, una semana en Bruselas y la otra semana en alguna ciudad de algunos países de Europa, conociendo cómo administraban la ciudad. Entonces nosotros nos pasábamos una semana en París con los directores de planeamiento urbano, con toda la administración urbana de esa ciudad, Londres, Bonn, en ese tiempo todavía estaba el muro de Berlín, o sea que era complicado ir a Berlín, pero estaban Bonn, Düsseldorf, La Haya, Ámsterdam. O sea, tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo de todas esas ciudades que en ese momento estaban a la vanguardia de la administración urbana. Pues después de eso regresamos y de ahí en adelante otros cursos fuera del país también, en México, en Venezuela. Sí. Okay, la próxima pregunta es, a la hora de diseñar, ¿cuál es su metodología? Metodología. Bueno, la metodología es muy simple, o sea, es cuestión de, sobre todo, hacer investigación con relación al tema que te toca. Por un lado, tener un conocimiento lo más profundo posible de qué es lo que vas a diseñar, si es en términos de educación, si es una escuela, si es en términos de un hotel, todo lo que tiene que estar relativo al hotel, o si es una facilidad hotelera, médica, cuáles son los elementos que están envueltos en eso, por un lado. Por otro lado, conocer el lugar, una situación muy importante porque tú tienes que de alguna forma relacionarte con relación al entorno donde tú vas a trabajar, conocer en términos sociales cómo se maneja toda la situación social de la población que ahí está viviendo y que interactúa con este tipo de edificación. Otro elemento muy importante es cómo esa edificación se va a comportar en relación al sector donde se encuentra en términos espaciales con la ciudad, o sea que tiene que ver con la acera, con las calles, con el entorno, porque la obra arquitectónica no es una obra aislada. La obra arquitectónica es una obra que tiene un compromiso con la sociedad a través de la ciudad. Entonces tú tienes que tener bien claro cómo tú aportas a través de tu edificación a la ciudad. Entonces son elementos importantes que hay que tomar en cuenta para poder diseñar. Y esa es la metodología que más o menos nosotros utilizamos en términos generales. Muy bien. La siguiente pregunta, si usted fue profesor de alguna universidad o lo es actualmente. Sí, yo fui profesor por más de 35 años de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Fue mi profesor. Sí. Pero ya hace 8 o 10 años que no estoy en docencia. No hay tiempo ya. Ok, la próxima pregunta es si tiene ascendencia o descendencia de arquitectos. No. Hijos. Descendencia sí, ascendencia en mi familia. En mi familia eran más abogados y médicos que en términos de ingeniería y ese tipo de cosas no había. Eran médicos y algunos militares también. Pero en descendencia sí, yo tengo 2 hijos, tengo 3 hijos. Los 2 mayores trabajan conmigo, son arquitectos que tienen también
siguieron la misma línea de especialización en términos urbanos. Uno lo hizo en la misma universidad que yo lo hice, en Estados Unidos, en Kent State, y la otra lo hizo en la Universidad Católica de Chile. Y la más pequeña, bueno, persigue más o menos la misma línea porque ella es publicista. Entonces, bueno, ahí está el elemento de creatividad, etcétera, envuelto en eso. Y en algunos casos, bueno, colabora con nosotros en la arquitectura. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuáles son sus obras y con cuál se identifica más? Mira, nosotros afortunadamente tenemos un abanico del ejercicio profesional. O sea, nosotros no solamente hacemos arquitectura, nosotros hacemos planeamiento urbano, planeamiento regional. Entonces nosotros tenemos obras también por situaciones que da la vida en el país, fuera del país. O sea, en términos de arquitectura, bueno, fuera del país, nosotros nos ganamos un concurso y diseñamos 4 hospitales en Panamá, en diferentes ciudades de Panamá. Menos en Ciudad Panamá, había una que estaba cerca de la frontera que está cerca de la frontera de Colombia, otra cerca de la frontera de Costa Rica, otra en el medio del Istmo y otra en Colón. Entonces fueron 5 hospitales. El más grande, que era el de Colón, tenía 500 habitaciones, los otros tenían 250, 300 habitaciones, o sea que eran proyectos bastante grandes. Hemos hecho aquí en la República Dominicana, hemos trabajado en Puerto Plata, hemos diseñado hoteles en Puerto Plata, hemos diseñado hoteles en Bávaro, hemos diseñado edificios de oficinas aquí en la ciudad de Santo Domingo. Está el edificio Monte Mirador, que está ahí en la calle El Recodo, casi esquina Winston Churchill. Edificios de apartamentos, uno en Plaza Galván, se llama Plaza Galván, que está cerca del Palacio Nacional, en la calle Galván con Pedro Enrique Ureña. Edificios de una torre en la Agustín Lara, en Serrayés. Tenemos muchas cosas. Hemos diseñado planes de ordenamiento territorial en Bávaro, o sea, todo lo que va desde Macao hasta Capcana. Hemos diseñado un plan de ordenamiento territorial y de desarrollo económico en Barahona y toda la región. Hemos diseñado, hemos trabajado también en Panamá, también en el Centro Histórico de Panamá, en el Centro Histórico de Barranquilla en Colombia, en Santiago de Chile. O sea, en planeamiento y en arquitectura, bueno, hemos tenido una experiencia bastante amplia. Bueno, nos hemos ganado concursos, ahora terminamos un hemocentro de un concurso que nos ganamos en la Plaza de la Salud. Hemos hecho el planeamiento del campus de INTEC. Diseñamos el edificio de la Escuela de Medicina, el edificio de los laboratorios de ingeniería, el edificio de aulas, un edificio de aulas y otro edificio de posgrado en INTEC. ¿Y esto de la Plaza de la Salud es de ustedes? Sí, todavía no se va a empezar a construir el año que viene. Nosotros acabamos de entregar los diseños. No, en la Plaza de la Salud. No. En Sedimat, la parte de atrás. El Sedimat se amplió. Sí, no, pero no, eso no lo hicimos nosotros. No. Entonces, ¿cuál se identifica más? ¿Con cuáles de tantas obras? Oye, eso es difícil de decir porque cada obra es como si fuera un hijo de uno, ¿no? Sí. Entonces, realmente me gustan todas. Okay. Me gustan todas. Hemos diseñado casas, etcétera. Bueno, hay una casa que diseñé hace muchísimos años para un pariente, para un tío, ahí por el Botánico, ¿cómo se llama? La zona esa, frente al Botánico. Que
que para mí es una que todavía, o sea, hace muchísimos años, eso fue en el año 84 por ahí que yo la diseñé y la construí yo también, y es una casa que todavía yo la visito y realmente me gusta. Y esa, yo diría que esa es una de las más interesantes de las que yo he hecho. La siguiente pregunta sobre los hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies aparte de ejercer la arquitectura? Bueno, mi hobby preferido es la lectura, pero hubo un tiempo en el cual, cuando yo era joven, que practicaba karate. Llegué a ser el cinturón negro en esa disciplina. Jugaba pelota, porque en mi familia, en ascendencia sí hay mucha. Mi papá era pelotero profesional y siempre estuvo ligado a los deportes, entonces nosotros siempre, los hijos, estuvimos ligados a los deportes y siempre ejercimos ese tipo como elemento de hobby. Pero ya a esta altura de la vida, bueno, pues nada, leo mucho. Muy bien. La siguiente pregunta, si usted trabajó en la época de Balaguer. Yo trabajé, pero no con Balaguer. Por cuestiones ideológicas y de convencimiento y seriedad. Para tú trabajar en la estructura de Balaguer, tú tenías que ser corrupto, y yo no le doy mi dinero a nadie. O sea, yo, el que trabaja, que se lo gane; el que no trabaja, que no se lo gane. Entonces yo no le doy dinero a nadie para conseguir ninguna obra. Eso es por un lado. Por otro lado, en términos ideológicos, me parece, y lo he escrito, que la obra de Balaguer era una obra que no se correspondía con las estructuras sociales, con los ideales de lo que podría ser una ciudad organizada, y él fue uno de los principales autores del desastre que tiene la ciudad de Santo Domingo. Entonces yo lo criticaba, pero cada vez que lo criticaba con propuestas. O sea, no era una crítica única y exclusivamente por criticar, como hace mucha gente, sino que la criticaba con propuestas. Eso me trajo muchos problemas en esa época, pero para mí era más importante mantener una actitud coherente, familiar, de seriedad, que de plegarme a situaciones con las cuales yo no estaba de acuerdo. Okay. La próxima pregunta es, ¿qué opina de la arquitectura actual del país y con cuál arquitecto dominicano admira más y cuál a nivel internacional? Bueno, yo creo que ahora se está haciendo mucha arquitectura. Hay algunas arquitecturas que son muy buenas. Creo que hay, por ejemplo, en la arquitectura comercial, o sea, la de promoción, yo creo que la ciudad cambió desde el momento en que la firma de Sánchez y Curiel salieron al mercado y empezaron a hacer una arquitectura diferente para las torres, para los proyectos inmobiliarios, que hasta ese momento eran muy mala arquitectura. Y a partir de ese momento empiezan a plantear una nueva concepción estética, espacial, una relación diferente con la ciudad, y ahí empieza, yo creo, y esas son gente a los cuales yo realmente respeto mucho. Tú tienes también Plácido Piña como un elemento importante también, con una producción muy coherente y muy buena. De un poco más atrás tú tienes a Rafael Calventi, a Manuel Vaquero, con el cual yo trabajé y aprendí muchísimo de él, Gay Vega. O sea, hay una serie de arquitectos y profesionales que han dejado su huella en la ciudad muy importante, como un compromiso que vale la pena
rescatar en términos de su memoria. En términos internacionales, bueno, yo soy parte de un movimiento internacional sobre urbanismo que se llama el Nuevo Urbanismo, donde están Rob Krier, está Andrés Duani, está Elizabeth Platter-Cyber, una serie de arquitectos a los cuales también yo admiro. Hay otros que no admiro tanto, como por ejemplo se llama de Bilbao, el del Guggenheim, Frank Gehry. Yo creo que ha hecho algunas cosas buenas y ha hecho otras cosas que a mí no me placen. La última obra de él en Panamá me parece un desastre, y algunas de las otras cosas. Y como persona me parece tiene una personalidad muy, como dirían los americanos, muy disgusting. Le dieron el premio Príncipe de Asturias ahora este año, que es un premio muy prestigioso, y realmente su comportamiento en España fue indeseable, inclusive haciendo señas poco... Recibiendo un premio. Wow. Dice que el 99% de la arquitectura que se hace en el mundo no sirve. ¿Dijo? Sí. O sea que... Uy, pero qué egocentrista. No, solamente la de la buena. Y a mí él no me... Sin embargo, tú tienes otros como Foster, ¿no? Que es brillante, que ahora acaba de ganarse un concurso para el Aeropuerto Internacional de México, que es una obra exquisita, ¿no? Y tú tienes latinoamericanos, tú tienes a Salmona, tú tienes, qué sé. O sea, hay gente muy buena, sería larga la lista. Pero eso que te he mencionado son la gente con la que yo más me relaciono. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué opina usted del patrimonio moderno dominicano? ¿Si está conservado o abandonado? Mira, yo el martes de la semana que viene tengo una charla. Yo estoy participando ahora mismo, nuestra oficina está participando en un concurso internacional para las ruinas de San Francisco y su entorno. Ese es un concurso patrocinado por el Ministerio de Turismo y por el BID. En principio fuimos 43 firmas internacionales. De esas 43 firmas internacionales eligieron a 13 en el primer corte y nosotros estábamos en los primeros 13. Luego de eso tuvimos que hacer un trabajo de diseño sobre planeamiento de toda la zona que está alrededor, o sea, Santa Bárbara, San Antón, Plaza de España, Ruina de San Francisco, o sea, todo ese territorio, y hacer un planteamiento en términos de un centro de eventos, parqueos, etcétera, soterrados. Y nosotros quedamos en una lista corta de 6. Ahí, para nosotros quedar en esa lista de 6, bueno, pues realmente fue un honor. Un honor porque nosotros estamos ahí con Rafael Moneo, estamos con Legorreta, estamos con, Gendol, que es una firma muy afamada, no llegó al segundo corte. O sea, estamos con Nietos Joveanos, o sea, realmente estamos ahí con una élite de arquitectura internacional. Entonces ya para nosotros es un premio. Claro. Y bueno, en enero, ahora estamos trabajando en la etapa que tenemos que entregar el 16 de diciembre, ya para saber quién es el ganador de esta. Pero ya nosotros ya nos consideramos ganadores por haber llegado con esa playa de arquitectos internacionales, haber llegado al nivel que hemos llegado. Estamos compitiendo ahora con lo mejor. Ahí está también Gonzalo Birne, de uno de los principales arquitectos de Portugal. O sea que realmente estamos en esa zona. Entonces, dentro de ese trabajo
nos han pedido se va a hacer un seminario el día 1 y el día 2 en Nive, donde nosotros tenemos una ponencia sobre la arquitectura contemporánea. ¿A qué hora? Es el lunes primero es de 10 a 1 y el martes de 5 a 11, algo así. Pero está en las redes el seminario. Okay. Entonces, en ese seminario precisamente la ponencia que nos toca al grupo de nosotros, que yo voy a hacer, es sobre las oportunidades de la arquitectura contemporánea en la ciudad colonial. Entonces, yo siempre he dicho que hay en la ciudad colonial, las ciudades son el reflejo de las generaciones por las cuales han pasado. O sea, esas generaciones demuestran sus aspiraciones, sus frustraciones, sus logros en la ciudad. Entonces la ciudad es un cúmulo de historias. Todas las generaciones ponen en la ciudad todo eso en términos físicos. Y entonces tú lees, como decía un amigo mío, tú lees en esa noción física de la ciudad, tú lees mejor la historia que cualquier libro. Entonces, ¿qué es lo contemporáneo? Bueno, lo contemporáneo es lo que hace cada generación en su tiempo. Arquitectura contemporánea era el Alcázar, para los que hicieron el Alcázar. Sí. 1512, 1514. Pero también contemporáneo era lo que hicieron su trabajo en 1800, la arquitectura contemporánea de 1800. Entonces, si tú sigues la arquitectura contemporánea de los años 20 y antes del 30, donde está el Vaquero, ¿sí? Cuando también esa es la arquitectura contemporánea. Si tú tomas la ciudad colonial, tú tienes en los años 50, en los años 40, todo lo que es el edificio Copelo, Sabiñón, el Cerame, qué sé yo cuánto. O sea, tú tienes una serie, tú tienes Salomé Ureña, tú tienes una serie de arquitectura que es contemporánea de esas. Pero ¿qué pasa? A partir de 1966, que llega Balaguer al poder, Balaguer tiene una visión españolizante de la ciudad. Entonces, él trata de rescatar lo que es español de la ciudad y todo lo demás se olvida. Entonces, de ahí en adelante, si tú haces un análisis de lo que se ha hecho en la ciudad colonial, tú te vas a dar cuenta que no hay ninguna arquitectura contemporánea desde el 66 en adelante, sino todo lo que se ha hecho en adelante es un mimetismo con la ciudad española. Entonces, tú te vas al Conde, y todas esas obras que tú ves en los libros de arquitectura como ejemplo de arquitectura moderna, tú te vas a dar cuenta que están todas abandonadas, descuidadas. ¿Y qué fue cuáles fueron los elementos que se cuidaron? Bueno, lo que eran iglesias, eran casas así coloniales importantes, palacios, lo que fuera, pero no se rescataban para la gente, se rescataban como museo. Entonces, si se rescataba una casa, entonces ahí ponían la asociación de abogados, no sé qué cosa, la asociación de no sé qué cosa, pero nadie volvía a vivir esas casas. Entonces, en ningún momento lo importante era la gente, sino lo importante era la edificación. Entonces, la ciudad, la importante es la gente que usa la edificación. O sea, las edificaciones no tienen sentido si no tienen un sentido social, si no participa la gente. Entonces, todas las reglamentaciones que se han hecho de ese tiempo para acá, bueno, pues lo que hace es que castran las oportunidades que tienen los arquitectos
de poder hacer arquitectura contemporánea en la ciudad de Nueva York. Que eso debe cambiar, pero claro. Que eso es lo que nosotros proponemos, claro. Hay que, los espacios tienen que, en términos de escala, rescatar las escalas. O sea, la ciudad, la Plaza España no puede ser la Plaza del Solazo. O sea, la Plaza España tiene que ser reescalada, ¿no? Pero tiene que ser reescalada con edificaciones modernas no, contemporáneas. O sea, y así hay muchísimos espacios que tienen que serlo. La ciudad de Santo Domingo tiene unas características que la diferencian sustancialmente de otras ciudades, de la mayoría de las ciudades europeas de esa época, de La Habana, de Cartagena, de Quito, de Bogotá. Todas esas ciudades que yo te menciono eran ciudades compactas. La ciudad de Santo Domingo, por su historia, como este era un país que dejó de ser, desde mediados del siglo XVI, dejó de ser importante para la corona, porque ya La Habana se convertía en el puerto más importante. Entró en un proceso de deterioro y en un proceso de pobreza que salió de ella a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Lo que no pudo compactar la ciudad. Entonces la ciudad era unas cuantas viviendas que cada vez que venía un ciclón o un terremoto las desbarataba, pero tampoco había dinero para reconstruirlas. Entonces todos esos siglos, 300 años o 350 años de la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo se convirtió en una ciudad porosa, donde tú tenías una gran cantidad de lugares donde tú podrías hacer las cosas, que eso fue lo que dio la oportunidad de la inserción del Vaquero, de Cerame, de todas esas edificaciones que hasta el 66 fueron posibles. Muy bien. Bien, la próxima pregunta es, No, ya te toca a ti. ¿cuál es su consejo para las nuevas generaciones de arquitectos dominicanos? Las recomendaciones son las siguientes. Consejo. Mi consejo sería la siguiente. Primero, que entiendan que la arquitectura no es independiente de su localización, que hay un compromiso importante entre lo que tú haces como arquitecto en un solar y lo que tú tienes que entender que haces en la ciudad. O sea, ponerle la mano a un solar es ponerle la mano a la ciudad. Entonces tú tienes un compromiso con la ciudad, cual debes manejar. Eso por un lado. Por otro lado, tú tienes que ser responsable, tienes que ser honesto con el trabajo que haces. O sea, tu trabajo tiene que ser de acuerdo a lo que tú piensas que debe ser y no convertirlo en una mercancía para venderla al mejor postor. Que tú debes entender que tu trabajo es lo que debe ser retribuido y no empezar a retorcer tu trabajo para poder lograr riquezas que pueden durar o que se pueden caer en cualquier momento o que te pueden llevar a la cárcel. Entonces yo creo que el trabajo responsable, honesto, tú tienes que ser honesto contigo mismo con relación a lo que tú entiendes que es y que debe ser. O sea, tú no puedes ser incoherente, sino que tú tienes que ser coherente todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, arquitecto Cristóbal Valdés, quien fue mi profesor en la UNFU. Ya luego usted verá este video grabado, le vamos a traer uno y va a pasar a un videolibro que estamos preparando. Hemos aprendido muchísimo, yo también, así que esperamos volver a verlo. Cómo no, cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Okay.